Llegan las comunicaciones a Quédate Aquí. Tengo en línea al doctor Cristian Moreno, reumatólogo de nuestra provincia. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Silvia del Valle Romero le saluda. Hola. Hola, doctor, ¿está allí? Bueno, en línea tenemos allí al doctor Cristian Moreno, reumatólogo de nuestra provincia, tratando de retomar la comunicación. Doctor Cristian Moreno, ¿cómo le va? Silvia del Valle le saluda. Buen día, Silvia, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor. Bueno, queríamos comentarle a todos aquellos pacientes que tienen lupus en la provincia de una muy buena iniciativa que surgió de parte suya. Coméntela usted, por favor. Sí, en realidad fue iniciativa de el otro director de la clínica, el doctor Rodolfo Pardo Hidalgo, y yo. Bien. A raíz de que comenzamos a ver de una manera preocupante que pacientes con lupus llegaron con la enfermedad encendida, activa, Sí. y esto se debía a que no habían tenido los controles adecuados. Nos dimos cuenta que todo lo que la pandemia ha provocado y sigue provocando, entre otras cosas, está la dificultad que muchos pacientes pueden tener de acceder a sus médicos para la consulta, para el tratamiento y para el ajuste del tratamiento. Eso ocurrió con pacientes con lupus. Entonces, se nos ocurrió que debíamos hacer algo, y eso fue la iniciativa que tomamos. Bien. Hicimos una pequeña campaña en algunas radios, en un canal de televisión, manifestando nuestro deseo de que aquellos pacientes que tuvieran diagnóstico de lupus hecho por reumatólogos tenían una consulta absolutamente gratis en nuestra clínica para ser evaluados, para ser atendidos, y en ese momento poder determinar si la enfermedad estaba bien, ok, nos veremos dentro de tanto tiempo, o vaya a seguir viéndose con su profesional habitual. Bien. Y si tenía el lupus activo, ofrecerle tratamiento, ya sea nosotros o con su profesional de cabecera. Pero la idea fundamental es poder ver a los pacientes que tienen lupus y ver cómo están. Bueno, Perfecto. parece que ha tenido una repercusión muy interesante porque hemos recibido muchos llamados. De esos muchos llamados, felizmente, no han sido muchos los pacientes que estaban activos, pero sí detectamos varios pacientes activos. Bueno, y felizmente pudimos controlar a la enfermedad y hacer lo que había que hacer. Bien. Por allí, para aclarar panoramas para quienes no saben de qué estamos hablando, de esta enfermedad autoinmune, doctor, ¿cómo definimos qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune que, para que la audiencia lo entienda rápidamente, lo puedo explicar de esta manera. Los seres humanos fabricamos anticuerpos, que son unas sustancias químicas de nuestra sangre, que nos protegen de bacterias o de virus, de bichitos, cuando tomamos contactos con ellos. Eso es lo normal. Gracias a eso, la humanidad ha progresado en los siglos. Pero algunas personas, por un defecto genético, tienen la capacidad de formar esas sustancias químicas, anticuerpos, que nos deben defender también contra estructuras propias de nuestro organismo. Por ejemplo, anticuerpos contra los glóbulos rojos, contra los glóbulos blancos, contra la piel, contra las articulaciones, contra el hígado, el riñón, el pulmón, estructuras del cerebro. Y eso es lo que ocurre en el lupus. Son personas que por ese defecto genético fabrican anticuerpos contra sus propias estructuras y dan origen a una enfermedad que se caracteriza por los anticuerpos dirigidos hacia, por ejemplo, si es la piel, tendrán problemas de piel; si son las articulaciones, tendrán artritis; si es la sangre, podrán tener anemia hemolítica, disminución de plaquetas, o problemas mucho más serios, que es la inflamación de riñones o del cerebro provocada por esos anticuerpos. Perfecto. Y hoy por hoy no tiene cura.
No, hoy por hoy no tiene cura y eso es algo que hay que subrayarlo, primero para que la gente no consulte con gente que no los puedo llamar médicos, Sí. de gente que hace algo muy malo, saben que hacen algo malo y prometen curas que no existen, por un lado. Por otro lado, no deben dejar de consultar a sus médicos habituales, y esto es una enfermedad crónica, tiene control, felizmente tiene control. En San Juan tenemos toda la oferta de tratamientos que hay en el mundo, así tal cual lo digo, toda la oferta de tratamientos que hay en el mundo, en San Juan es accesible. Tenemos un hospital tremendo como el Hospital Rawson, que tiene una oferta para diagnóstico y tratamiento del primer mundo, y en la parte privada hay un montón de instituciones que trabajan con estándares de calidad muy elevados, de manera que la gente debe estar tranquila que si están en San Juan y tienen lupus y son atendidos por profesionales idóneos, reumatólogos, nefrólogos, hematólogos, dermatólogos, por ejemplo, Sí. van a estar bien atendidos, van a estar seguros. Bien. Y otra cosa a recalcar, doctor, el lupus no es contagioso. No, no es contagioso ni es hereditario. Ah, bien. No es contagioso porque es una enfermedad que la genera el propio individuo. Una persona tiene lupus y no va a contagiar a nadie. Y no es hereditario, porque hereditario es cuando una persona padece una enfermedad y la descendencia, inexorablemente, sin remedio, también la tiene. En este caso, como es determinada genéticamente, pueden haber en una misma familia más de un caso de lupus, pero porque se comparte esa genética que a veces al azar permite que replique en otro miembro de la familia la enfermedad, pero no es hereditario. Perfecto. Aprovecho para hacerle otra pregunta, doctor, con referencia a las neblinas lúpicas. ¿Duran mucho tiempo esto? ¿Cómo se tiene que convivir con las neblinas lúpicas? Bien, aclaremos primero qué son las neblinas lúpicas. Es un término que la gente lo puede entender rápidamente imaginándose que son personas que de pronto no tienen una claridad en la percepción del día a día, no tienen una claridad a veces en su discurso, en la forma de hablar, no tienen una claridad y rapidez para entender situaciones o dar respuestas, y esto es una alerta para dos cosas. Puede tratarse de una manifestación activa y aguda del lupus y requiere de consulta y asistencia pronta. En otros casos, el lupus puede provocar lo que se llama daño, que es una secuela. Bien. Esto lo va a entender rápidamente su audiencia si decimos, por ejemplo, si una persona tuvo una erupción en la piel, una roncha, una mancha en la piel muy intensa, puede quedar una cicatriz. Bueno, eso se llama daño, lo que queda después de un brote. Bien. En el caso de la neblina lúpica puede quedar en el cerebro un trastorno cognitivo, un trastorno en lo que el cerebro no queda funcionando 100% bien. Entonces son personas que pueden quedar con esa lentitud, a veces perceptible y a veces no perceptible, y que solamente el paciente se da cuenta que ya no es como antes. Bien. Entonces, las neblinas lúpicas pueden ser transitorias o quedar como un daño permanente, pero siempre deben ser evaluadas por un médico. Y otra cosa ya para ir finalizando es que cuando un paciente con el diagnóstico de lupus siente algo extraño en su cuerpo, ya sea un dolor o lo que sea, inmediatamente debe acudir al médico, doctor. Sí, eso es totalmente así. Solamente la persona que tiene una enfermedad conoce su cuerpo y sabe cuando algo no funciona bien. Cuando se detecta ese algo me está pasando, nunca hay que pensar la siguiente frase, ya se me va a pasar. No, eso es un error, porque los pacientes que tienen lupus siempre deben pensar que si le está ocurriendo algo, puede ser algo relacionado al lupus y necesita ser atendido por un médico. Quiero compartir con usted y con su audiencia esto que es algo totalmente cierto. La medicina actual tiene respuesta para casi todas las enfermedades que existen en el ser humano. Hay muy pocas enfermedades en las cuales la medicina no tiene algo para ofrecer.
En el caso concreto del lupus, tenemos una oferta de tratamientos impresionantes respecto a 10 años atrás. Entonces, la persona que tiene lupus no tiene que pensar en modo alguno, ni en ningún momento, que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad tremenda. No. Aun cuando no tenga obra social, en la parte pública se la puede asistir correctísimamente y, repito, tenemos un montón de cosas para ofrecer para hacer que la calidad de vida de ese paciente sea buena y para que su salud y su vida no corra peligro. Bien. Estaba en falta en principios de pandemia el tema de la hidroxicloroquina y yo recién hablaba fuera de micrófono porque me decía usted erróneamente, algunas personas han escuchado, han leído que quienes tomamos hidroxicloroquina podemos no contraer el COVID. Es una excelente pregunta, es cierto, lo comentábamos recién. Lamentablemente, subrayo, lamentablemente el expresidente Trump de Estados Unidos puso en la agenda mundial de una manera desopilante, errónea. Nadie puede entender por qué, que la hidroxicloroquina era buena para el COVID. No, totalmente falso. Jamás se demostró que fuera bueno. Ninguna agencia nacional de ningún país del mundo la tiene. Cuando hablo de agencia me refiero, por ejemplo, a la Argentina, ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la que rige qué remedios pueden ser usados. Ninguna agencia del mundo, repito, ha aprobado que la hidroxicloroquina sea útil para el lupus. Bien. Es más, quiero comentarle a la audiencia, los pacientes que tienen lupus no tienen mayor posibilidad de infectarse por COVID. Lo repito, no tienen mayor posibilidad de infectarse por COVID. Y si tuvieran COVID, el único factor de riesgo es estar recibiendo corticoides en dosis altas, más de 10 miligramos. Cualquier tratamiento que reciban para el lupus no los predispone a tener COVID ni a empeorar el COVID si se lo infectan. Pero si toman más de 10 miligramos, a esos pacientes los cuidaremos de otros. Es lo único que en el mundo se sabe hasta ahora. Pero no hay ningún tratamiento que sea bueno para el COVID del lupus, ni ningún tratamiento del lupus que predisponga al COVID. Bien, bien, bien. Para tenerlo realmente en cuenta. Y el tema de nosotros para el 10 de mayo desde ALUSAG nos unimos y tratamos de visibilizar el lupus. Y cuando digo visibilizar el lupus, le digo a los oyentes, y el doctor va a comentarlo, exteriormente un paciente con lupus nos vemos, pero fantástico. Diríamos, como dicen las abuelas, la procesión va por dentro, doctor. Sí, es muy cierto eso. Esto da pie para hacer dos comentarios. El primero es, déjeme decírselo, yo admiro, respeto y cada vez que puedo doy a conocer estas asociaciones de pacientes que sirven de una manera tremendamente poderosa, primero para que la gente vea que su problema no es único, que muchos otros lo padecen, lo tienen, y que es posible vivir y convivir con eso. La tarea de ustedes es tremenda, y vuelvo a decirlo, admiro y respeto muchísimo lo que hacen ustedes y otras asociaciones de pacientes para sus enfermedades. Gracias, doctor. Lo segundo, de nada, se lo merecen. Lo segundo es cierto, muchos pacientes con un montón de enfermedades, y específicamente con el lupus, tienen una serie de manifestaciones que a veces no son visibles externamente. Eso por un lado. Y por otro lado, una enfermedad inflamatoria crónica como el lupus, por cierto que hay que aprender a convivir con ella. Porque levantarse y acostarse todos los días con una enfermedad desgasta, produce una erosión, un decaimiento en el optimismo que uno puede tener sobre la vida. Y esto es un trabajo que cada persona que tiene lupus con su médico y con otros espacios terapéuticos, si lo llegara a necesitar, debe trabajarlo. Y ahí es donde entran ustedes también, porque ustedes, al existir y mostrarle a otros pacientes con lupus que ustedes viven y están haciendo una vida y tienen proyectos, les demuestran a otros que se puede vivir de esa manera. Por eso creo que esta procesión que va por dentro, claro que existe, es real y no hay que subestimarla para nada. Pero entre otras tantas cosas que tenemos para ofrecer,
están ustedes con la asociación, que son una tremenda compañía y acompañamiento para que la gente no sienta que están solos. Para finalizar, doctor, y lo digo y me pongo en primera persona, un paciente con lupus puede hacer una vida casi normal, pero con muchos cuidados. Así es, déjeme agregarle que puede hacer una vida normal, porque el lupus puede entrar en lo que se llama remisión, Sí. apagarse, que no es lo mismo que curarse. Hay un porcentaje de pacientes también, por su genética, que de alguna manera reciben el tratamiento, mejoran, la enfermedad se apaga y pueden tener la enfermedad apagada durante bastante tiempo. También están aquellos que pueden tener una reducción al mínimo de la enfermedad y necesitan ser seguidos. Bueno, pero todo el mundo creo que no tenemos a veces idea de lo que podemos hacer en la adversidad. Los pacientes con lupus muchísimas veces descubren que son mucho más fuertes y poderosos de lo que suponían y pueden tener proyectos personales. Tengo un montón de casos que, gracias a Dios, son personas que han superado su enfermedad, conviven con ella y están haciendo vidas espectaculares, y no solamente vidas espectaculares para ellos, hacen una vida espectacular con una irradiación hacia los demás, ya sea en trabajos privados, públicos, trabajos de beneficencia, que lo que usted dijo recién es totalmente cierto. Se puede llevar una vida prácticamente normal o normal. Con muchos cuidados, el tema de la exposición del sol, el tema de la actividad bajo impacto, pero siempre lo digo, doctor, vivir es maravilloso y me acomodo la mochila todos los días para salir adelante. Tal cual, así es. Bueno, ustedes, de nuevo lo repito, y no quiero ser meloso en el comentario, pero sinceramente, que ustedes existan como asociación es como un cartel que dice: se puede vivir y convivir con el lupus. Acá estamos nosotros, que somos la prueba. Ahí está LUSAC, Amigos Lupus San Juan. Así es. Doctor, que tenga una excelente jornada, gracias por su tiempo. Muchas gracias por la comunicación y, como se suele decir, pero de una manera muy realista, cuidémonos y mucho. Doctor, el número de teléfono para los turnos. 421-1086. Listo. 421-1086. Ahí va a atender una persona y le van a hacer una serie de preguntas y van a convenir el turno. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias Un abrazo. a usted y que tengan muy buen día. Gracias.